Hola a todos, mi nombre es Clarisa Fernanda y pertenezco al grupo tercero D. Mi número de lista es el 37 y el tema de esta semana del que les voy a hablar es experimentación con mezclas. Comencemos. Primero que nada, ¿qué es una mezcla? Una mezcla, en términos sencillos, es la unión de dos o más sustancias sin que entre ellas ocurra una reacción química. ¿A qué me refiero con reacción química? A que no se presente un cambio físico al unirse las dos sustancias. Las mezclas son mucho más comunes de lo que pensamos y se encuentran en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en el cereal, en la leche, en el chocolate, en el huevo, incluso nosotros mismos somos una mezcla. Las mezclas presentan características que las definen como tal. Primero que nada tenemos el hecho de que los componentes no dejan de ser lo que son por estar mezclados, por estar unidos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo un cereal, el cereal, las hojuelas, no van a dejar de ser lo que son, así como la leche no va a dejar de ser leche. Segundo que nada, la composición de la mezcla es variable. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, yo tengo una limonada y pues la limonada por lo general le echamos agua, jugo de limón y azúcar. Bueno, su composición puede ser variable debido a que yo le puedo echar más azúcar o menos azúcar, o más jugo de limón o menos jugo de limón, o más agua o menos agua. A eso me refiero con composición variable. Y por último, las mezclas pueden ser separadas para recuperar los componentes como eran originalmente. Existen distintos métodos de separación para hacer esto, los cuales voy a explicar más adelante. Y estos métodos pues dependen de las propiedades que tenga la mezcla y sus componentes y su estado de agregación también. Las mezclas se clasifican en dos categorías, las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que sí se pueden distinguir los componentes que la conforman. Por ejemplo, en una ensalada, en un cereal, en una hamburguesa. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que no se pueden distinguir los componentes que la conforman. Por ejemplo, la limonada, en la mezcla para hacer hotcakes, en el concreto. Como mencionamos antes, una de las características de las mezclas es que su composición puede ser variable, o sea, que la abundancia de sus componentes puede variar. A esta característica se le llama concentración. La concentración se puede calcular de dos maneras, el porcentaje en masa y el porcentaje en volumen. El porcentaje en masa es la fracción o la porción de la masa total que le corresponde a un componente. Esta se calcula dividiendo la masa del componente entre la masa de la mezcla y ese resultado multiplicándolo por 100. Después tenemos el porcentaje en volumen. Este se utiliza más comúnmente en líquidos. Es la fracción o porción del volumen total que le corresponde a un componente. La fórmula para calcular el porcentaje en volumen es muy parecida a la del porcentaje en masa. Vendría siendo volumen del soluto, que viene siendo el componente, entre volumen de la disolución, que viene siendo la mezcla, y ese resultado lo multiplicamos por 100. Ahora vamos a hablar de lo que es la separación de mezclas. Previamente mencionamos que una de las características de las mezclas es que sus componentes pueden ser separados para recuperarlos como eran originalmente. A esto se le llama separación de mezclas. Existen distintos métodos para realizarlo, y esto depende de las propiedades que tenga la mezcla y los componentes y de su estado de agregación. El primero de los métodos de los que les voy a hablar es el de destilación. Este método aprovecha las diferencias entre los puntos de ebullición de las sustancias para separar dos o más de ellas. Después tenemos lo que es la extracción. En este método se separan dos o más sustancias utilizando sus diferencias en solubilidad. Después tenemos la cristalización. Aquí se aprovecha la capacidad de formar cristales para separar dos o más sustancias. Y después tenemos lo que es la cromatografía. Este es un método muy sencillo y en él se utiliza la afinidad la afinidad que tienen dos sustancias o más a una tercera sustancia para separarlas. El siguiente método del que les voy a hablar es el de decantación. En este método se aprovechan las diferencias de densidades de dos sustancias para separarlas. Lo que pasa en este método es que la sustancia con mayor densidad pasa al fondo del recipiente y la que tiene menor densidad se queda en la parte superior del recipiente. Después tenemos el método de filtración. Este método se utiliza únicamente para separar sólidos de líquidos. Se pasa la mezcla por un papel poroso y los sólidos se quedan en la parte superior mientras que el líquido pasa normalmente. Después tenemos la separación por magnetismo.
En este método se aprovecha que una de las sustancias se ve atraída por los campos magnéticos, separándose de la otra o de las otras sustancias de la mezcla. Y por último, tenemos la centrifugación. En este método lo que se hace es que se aplica una fuerza centrífuga intensa a la mezcla para separarla según sus densidades. Ahora les voy a pasar un video en donde yo muestro la preparación para hacer hotcakes. Ahí les voy a mostrar un ejemplo de una mezcla homogénea. Ahora les voy a mostrar cómo se preparan unos hotcakes para mostrar un ejemplo de lo que es una mezcla homogénea. Primero que nada, tenemos que añadir todos los ingredientes en el bol y mezclarlos. Es una taza de harina, tres cuartos de taza de leche, un huevo, y 2 cucharadas de mantequilla. Bueno, depende de la cuchara que tengan. Si es una cuchara más grande, nada más echen una. Muy bien, una vez realizado esto, vamos a mezclarlo. Vamos a mezclar los ingredientes hasta que se desvanezcan los grumos. Ya está. Vamos a escurrir bien esto y vamos a dejarla aquí a un lado. Muy bien, ahora como siguiente paso vamos a encender la sartén. Déjalo abierto, si no, no se va a prender jamás. No prende. ¡Au!
Ahora vamos a engrasar la sartén. Se ha acabado el tiempo de la cámara ya. Ya se está acabando el tiempo para grabar. Ya. Ok, ahora lo que vamos a hacer es vertir la mezcla en el sartén. Solo un poco de mezcla. Ahora vamos a tomar la espátula y hay que esperar hay que voltearlo solo una vez esperando a que aparezcan burbujas en la masa y que los bordes estén cocidos. Vamos a revisar. Vemos que aún le falta, así que vamos a esperar un poco más. Okay. Ya lo tengo. Ahora vamos a voltear. Con cuidado. Con mucho cuidado separamos la masa. Estás haciendo un desmadre. Vamos a separarlo. Y volteamos el cóctel. No has hecho nada de eso. Esto no lo debería mandar el maestro. ¿20 segundos te quedan? Ya está listo. No sé. Una vez que vemos que el ¿Un hotcake, plato o en qué lo vas a echar? una vez que vemos que el hotcake ya está listo, sacamos un plato y lo ponemos en él. Y por ahora así es como se prepara el hotcake. Muchas gracias. Como pudieron apreciar en el video, al mezclar los ingredientes con la batidora, estos forman una mezcla, valga la redundancia, en la que una mezcla homogénea, en la que no se pueden distinguir los componentes que la conforman. Entonces, si nosotros la viéramos así sin saber qué estamos preparando, lo más probable es que no supiéramos de qué está hecha la mezcla. Un dato extra que me gustaría agregar aquí es sobre una de las características de las mezclas, que era que se podían separar. Si yo les mostrase los hotcakes ya hechos, como en el caso del video, ¿ustedes creen que se podrían separar? Pues la respuesta es no. Porque al cocinar los hotcakes ocurre una reacción química. ¿Por qué? Porque ocurre un efecto físico en el que la masa se infla y se vuelve sólida. Nosotros sabemos que según los estados de agregación, al calentar un líquido como es la mezcla para los hotcakes, este debería volverse un gas. Sin embargo, en este caso no ocurre así debido a la levadura. La levadura es un organismo vivo generalmente un hongo, que se alimenta de azúcares y a cambio produce lo que es alcohol y dióxido de carbono. A este proceso se le llama fermentación. Tiene unas moléculas proteínicas, o sea que tienen proteínas, que se llaman enzimas, que son las que hacen todo este proceso. Y al liberar los gases, estos expanden la masa y al buscar salir crean los agujeros que se ven dentro de los panes y que se infle más, y esto también influye en lo que es el color de la corteza, el aroma y el sabor. Y bueno, hasta aquí mi video. Muchísimas gracias por verlo y un comentario, duda, sugerencia, lo que sea, se agradece mucho. Hasta el próximo video.